chicos, buenos días, ¿cómo están? Una vez más acompañándote. Te saluda la profesora Lourdes Cuenca de Comunicación. Bien, como verás, acá estoy leyendo el libro de comunicación, pues ya estoy planificando las actividades de la semana que está por empezar. Esta semana vamos a desarrollar dos temas muy importantes para que puedas redactar correctamente. Esos temas son la coherencia y la cohesión. Entonces, te hago preguntitas para que empieces ya a reflexionar respecto a estos temas. ¿Alguna vez has leído un texto o has escuchado a alguien que te esté brindando una información y de pronto no le has entendido nada o de repente entendiste algo diferente a lo que te querían comunicar? Estoy segura que sí, porque suele pasar. Pero esto tiene una explicación, ¿sí? Es más, puede tener varias explicaciones. Pero en conclusión, esto se resume a que tal vez ese texto, ya sea oral o escrito, haya tenido una ausencia. Y esa ausencia es de coherencia y de cohesión textual. Acá surge el conflicto cognitivo. ¿Qué es la coherencia? ¿Qué es la cohesión? ¿Por qué son importantes estas dos propiedades en un texto para que pueda haber una correcta interpretación o un correcto proceso de información cuando nosotros leamos un texto escrito o cuando nosotros nos comuniquemos oralmente con otra persona? Muy bien, vas a saberlo en breves instantes cuando empecemos con la explicación de estos temas. Que te vaya bien, muchos éxitos. Chicos, empezamos con la clase. El tema que vamos a tocar es la coherencia textual. ¿Sí? Muy bien, atentos entonces. Te preguntarás, ¿qué es coherencia? Bien, para que tú puedas deducir qué significa coherencia y además por qué es importante, me gustaría que iniciemos la sesión con la lectura de este texto que he escogido y que te lo muestro en este momento. Lee el texto, por favor. Yo también lo haré en voz alta. No tenga miedo, no toque la puerta a los perros. Están del otro lado. Por favor, por cualquier cosa, por trabajos, hay una letra ahí que no se entiende, chancas varias. Deje nota dentro del buzón con nombre y dirección. De corto césped, cuidado con los perros. Si gustas, lo puedes volver a leer una vez más. Bien. A partir de esta lectura, entonces empiezan las interrogantes. De la lectura anterior, responde las siguientes preguntas. Atento con las preguntas. ¿Entendiste con facilidad el texto anterior? ¿Habrá un tema principal en esa información? ¿Crees que el texto presenta errores? Si tu respuesta es sí, ¿cuáles? Bien, entonces, eso lo conversaremos en nuestra clase virtual vía Zoom. Ahora, para adelantarme un poquito, pero antes de que tú llegues a esta lámina, ya tienes que tener tus propias respuestas de lo que has leído al inicio y de las preguntas que se te han hecho, ¿correcto? Bien, entonces, resulta que ese texto no ha sido bien redactado, ¿sí? No ha sido bien redactado. ¿Por qué? Porque no tiene coherencia. Entonces, tenemos que definir qué es coherencia para que podamos entender la clase. ¿Qué es coherencia? Antes de definir qué es coherencia,
Es importante que sepas que un texto es la unidad máxima de comunicación, ¿sí? Es la unidad máxima de comunicación que no tiene una extensión fija. Puede ser corto, puede ser largo, ¿sí? Pero que además debe tener propiedades, pero que además son prioridades, ¿sí? En la redacción. Esas propiedades son coherencia y cohesión. Un texto correcto debe tener coherencia y cohesión. Ahora sí vamos a definir qué es coherencia. Chicos, un texto va a ser coherente cuando sus ideas van a expresar un sentido lógico, cuando el mensaje va a ser entendido por los lectores, o si fuera un mensaje oral, va a ser comprendido con facilidad por parte de los receptores, ¿sí? Un texto con coherencia nos permite captar la idea principal con facilidad. Pero para lograr esto, para lograr que un texto tenga sentido lógico y que pueda ser entendible, tiene que cumplir 3 principios importantes. Muy atento. Primer principio, las ideas deben relacionarse con el tema del texto. Si vemos de pronto un texto que habla de una cosa e inmediatamente habla de otra cosa completamente diferente, no es que está cumpliendo ese principio de relación de las ideas entre sí, ¿sí? Y vamos ahora al principio 2. Nos dice que las ideas no deben ser contradictorias. No puedes de pronto afirmar algo y luego negar lo mismo que has afirmado. Entonces no puede haber una contradicción de las ideas. Y además nos dicen que no deben ser ambiguas. ¿Qué es eso? Pues esa información no te debe generar confusión ni duda, no te debe generar una doble interpretación. Tiene que ser precisa, tiene que ser clara. Bien. Ahora, ¿qué puede pasar si un texto está mal redactado? ¿Qué podría pasar? ¿Qué crees que te podría pasar? ¿O qué pasaría si tú redactas de manera incorrecta un texto? Bueno, lo que pasaría es que se generaría una confusión, ¿no? Ya sea en el receptor que está oyendo la conversación o de repente en el lector que está leyendo ese texto mal redactado. Y esa confusión usualmente nos puede llevar a que entendamos mal el mensaje y eso es muy peligroso. ¿Sí? Bien, miren este ejemplo que viene a continuación. Estos textos que van a aparecer tienen las mismas palabras, pero hay un detalle importante que hace de que estos se lean de manera diferente. Vamos a leer el primero. Dice así: sí, yo lo hice, que me juzguen. Ahora vamos a leer el segundo. Atento. Si yo lo hice, que me juzguen. Tiene las mismas palabras, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿tratan de lo mismo? ¿Nos quieren dar el mismo mensaje? Den la respuesta para que nos podamos comunicar de manera muy dinámica en la participación de la clase vía Zoom. Ahora, ¿qué debes tener en cuenta para redactar correctamente? Bueno, son varios criterios realmente los que hay que tener en cuenta. Y acá hay una serie de criterios que vas a tomar mucha atención. Miren, la ortografía es importantísimo, chicos. Si nosotros tenemos una mala ortografía y cambiamos ciertos grafemas, podemos cambiar el significado de las palabras. Y ahí está el ejemplo. No es igual escribir vaca con V que vaca con B. Los significados son completamente diferentes. ¿Sí? La vaca se perdió con V. La vaca se perdió con B.
¿Significará lo mismo? ¿Será lo mismo? No. No. Me gustaría que por favor busques en el diccionario el significado de ambas palabras para que te des cuenta. Signos de puntuación. No es lo mismo escribir, no quiero eso, a escribir, no, quiero eso. ¿Sí? Ahí vemos una comita que hace la diferencia. Esa pequeña comita es importantísima. Ha sido clave para poder diferenciar esos dos textos y ya me dirás cuál es la diferencia, aparte de la coma, ¿sí? De el mensaje que quieren comunicar. Concordancia gramatical de género, número y tiempo. Miren el ejemplo. No es correcto escribir el estrella está brilloso. Si estrella está en femenino, ¿por qué allí han colocado un artículo masculino? Y encima el adjetivo también está en masculino. Debería decir la estrella está brillosa. No hay concordancia de género con número. ¿Sí? Y abajo dice la perro ladra ayer. La femenino, perro masculino, no hay concordancia. El perro ladra ayer. Ahora, ¿ladra ahora o ladra ayer? El perro ladra. ¿En qué tiempo está presente? Y ayer es un adverbio que nos va a dar información de que ya pasó esa acción. Entonces allí vemos, ¿no? Que no hay concordancia y además hay contradicción, ¿sí? Y otro punto es la redundancia. A veces hay personas que repiten las mismas palabras constantemente cuando se refieren al mismo tema en una determinada conversación o un escrito. Bien, ¿qué están cometiendo allí? Están cometiendo un vicio del lenguaje llamado redundancia. Vemos el ejemplo que dice, el niño más aplicado obtuvo buenas calificaciones. Por ser aplicado saca buenas calificaciones. Para empezar, ahí hay un problema de uso de signos de puntuación. Y en segundo lugar, yéndonos al tema de la redundancia, estamos viendo que está repitiendo aplicado, aplicado y buenas calificaciones, cuando se puede cambiar por otras palabras que pueden ser sus sinónimos, para evitar justamente esa repetición, esa reiteración, que hace que la persona simplemente muestre que tiene carencia de un léxico, que tiene carencia de ciertas palabras, ¿no? Que van a hacer que tu texto sea rico y variado y que obviamente no cometas redundancia. Entonces, me gustaría que cuando tengamos nuestra reunión, me digas cuál debió ser la correcta redacción allí. La ambigüedad. La ambigüedad usualmente genera doble interpretación, confusión, no entiendes porque no sabes si dijo una cosa o si dijo otra cosa. Entonces allí tenemos, el perro de su tío está aquí. ¿Están hablando del animal que le pertenece al tío o le están diciendo perro al tío? ¿Cómo es eso? Entonces allí hay una también, ¿no? Confusión de la información porque presenta ambigüedad esa redacción. La contradicción, ¿no? Estoy sudando, tengo frío. ¿Tiene calor o tiene frío? ¿Por qué está sudando entonces si tiene frío? Salvo que tenga alguna enfermedad que provoque eso, ¿no? Entonces ahí hay una contradicción. Y además, importantísimo, la relación de las ideas entre sí. Hay que conservar el hilo temático, hay que conservar una unidad temática. No puedes estar hablando de papas e inmediatamente hablar, no sé, de tallarines. Miren lo que dice allí. Hoy campeonamos. Qué feo estuvo el postre. ¿Qué tiene que ver el postre con la victoria que han tenido? ¿No? Se deduce que ha habido allí un torneo. Han ganado de repente en algún deporte. Entonces, de pronto, hoy campeonamos y después que fue estuvo el postre, allí no hay una unidad temática. Entonces, chicos, todos esos puntos son también importantísimos tenerlos en cuenta para que haya una redacción correcta, ¿sí? A continuación,
tenemos el siguiente texto, ¿sí? Este texto me gustaría, por favor, que lo leas varias veces si gustas, y luego vas a responder las siguientes preguntas. Estas preguntas te van a servir para que evalúes si el texto tiene coherencia, si tiene sentido, ¿sí? Si se entiende. Y son, ¿cuál es la idea principal? Quiere decir el mensaje más importante. Y la siguiente pregunta es, ¿identificas el propósito del autor? Entonces, léelo y responde las preguntas. Ya sabes que la teoría y ciertos ejercicios como este, tienes que copiarlos en tu cuaderno de comunicación. Recuerda que hemos cambiado de espacio. Ya no estamos en un aula sentados, estamos ahora trabajando de manera virtual, ¿no? Estamos trabajando mediante las tecnologías de la información, mediante clases virtuales. Por lo tanto, este PPT, este video, se convierte en una pizarra. Y en una clase no solamente estás haciendo actividades y atendiendo la MIS, sino que también estás copiando información importante que tienes que tener en tu cuaderno de apuntes para que puedas repasar los temas. Además, recuerda que el hecho de escribir y leer también es una técnica de estudio que te va a ayudar a poder tener la información con más precisión en tu estructura cognitiva, ¿sí? En tu cabecita. Muy bien. Bien, acá ya está la respuesta de lo anterior, pero recuerda, la idea es que tú busques la respuesta de manera individual antes de que consultes a la respuesta que la profesora te va a dar. Lo importante es que tú mismo generes, ¿sí? Esas interpretaciones, ese proceso complejo a partir de tu lectura y a partir de lo que has entendido con la explicación anterior, ¿sí? Muy bien, chicos. Ahora, para seguir reforzando el tema, vas a resolver o vas a desarrollar las páginas del libro, las páginas 154 y 155, ¿sí? Hay ejercicios bastante interesantes para que puedas reforzar tus aprendizajes. Entonces, vas a desarrollar ejercicios en donde te van a ayudar a analizar y deducir si el texto tiene una unidad temática, si el texto no presenta contradicción, si el texto no presenta ambigüedad, ¿sí? Y además también veo ejercicios en donde tú tienes que reescribir textos que están mal redactados. Entonces, anda haciéndolo desde casa y cuando tengamos nuestra reunión virtual también vamos a desarrollar, vamos a corregir para que puedas tú darte cuenta de tus aciertos y tus desaciertos simplemente los corriges y también así hacemos el feedback, el refuerzo y aprendes más todavía. Listo, chicos. Entonces, ya sabes, a ver el video las veces que tú quieras, ¿sí? A reforzar los aprendizajes y siempre repasando y dándole una leidita al tema antes de ingresar a tu clase vía virtual para que la clase sea más interactiva, más dinámica y simplemente tengas que activar tus conocimientos previos. Bien, chicos, ha sido un gusto nuevamente poder brindarte nuevos conocimientos. Espero que te sirva y sobre todo que lo apliques en tu vida diaria. Te quiero mucho.